Bienvenidos a El Relator Oscuro. Lo que están a punto de escuchar no es solo la crónica de un crimen, sino el desgarrador relato de cómo el terror puede ser coreografiado, cómo la violencia puede ser un espectáculo diseñado para aplastar el alma de un pueblo. El 25 de junio de 1975, en una remota región de Honduras, 14 almas fueron apagadas de las formas más crueles imaginables. Pero su muerte no fue un simple asesinato, fue un ritual sangriento, una inversión en miedo para proteger fortunas y poder. Lo que van a descubrir sobre los métodos, los perpetradores y el legado de impunidad que este evento dejó, los sorprenderá y los indignará. Quédense conmigo porque la sombra de los horcones se extiende hasta el día de hoy. Para entender la masacre que estalló en la sofocante humedad de Olancho en 1975, primero debemos comprender la lucha más antigua y fundamental de Honduras, la lucha por la tierra. Esta no era una disputa abstracta, era una batalla diaria por la supervivencia, por la dignidad y por una pequeña porción del inmenso valor económico que la tierra representaba. Históricamente, la estructura agraria de Honduras era un monumento a la desigualdad. Extensiones de tierra tan vastas que se perdían en el horizonte pertenecían a un puñado de familias, los latifundistas, cuya fortuna se construía sobre la pobreza de miles, mientras un próspero sector agroexportador, centrado en el cultivo de bananas y café, generaba un flujo constante de dinero hacia los bolsillos de una élite diminuta. Cientos de miles de familias campesinas no tenían ni un pedazo de tierra para cultivar su propio alimento. Imaginen esta contradicción. Un país con abundantes tierras fértiles, una riqueza natural evidente, pero donde más de la mitad de su población rural vivía en la miseria más absoluta. Cerca de 1,5 millones de personas no tenían acceso a la tierra. No se trataba solo de no poseer una propiedad, se trataba de no tener un futuro, de estar condenado a un ciclo de deuda y servidumbre. El valor de sus vidas parecía medirse en centavos, mientras el valor de las cosechas que no podían sembrar se contaba en millones de dólares para otros. Esta situación insostenible se convirtió en una caldera a presión. La reforma agraria dejó de ser una simple demanda política para convertirse en el grito desesperado de la mayoría rural del país. En respuesta a esta creciente presión social, que amenazaba con desestabilizar el lucrativo status quo, el Estado hondureño hizo algunos intentos de reforma. La primera ley de reforma agraria de 1962, bajo la administración de Ramón Villeda Morales, prometía erradicar los latifundios. Se creó el Instituto Nacional Agrario, INA, con la misión de distribuir tierras. Este movimiento reformista, aunque tímido, ganó un nuevo impulso en la década de 1970. Un gobierno militar, paradójicamente, promulgó nuevas leyes como el Decreto Ley No. 170 a finales de 1974. Esta legislación, que entró en vigor en enero de 1975, el mismo año de la masacre, declaraba su objetivo de transformar la estructura agraria del país. Durante esa década, se distribuyeron más de 400,000 hectáreas, beneficiando a unas 60,000 familias campesinas. Parecía un amanecer de esperanza. Sin embargo, estas reformas eran como un espejismo en el desierto. Inconsistentes, mal financiadas y, sobre todo, ferozmente combatidas por quienes veían amenazado su capital. Muchos de los primeros proyectos de colonización agrícola fracasaron. Las mismas tierras que habían sido distribuidas pronto volvieron a concentrarse en manos de los grandes propietarios a través de mecanismos de mercado, préstamos predatorios y presiones económicas. Fue una contrarreforma agraria silenciosa, pero brutal. La élite terrateniente, cuyos intereses económicos estaban en juego, no iba a ceder su poder ni su fuente de dinero sin luchar. Esta dinámica de un paso adelante y dos atrás creó un ambiente de extrema volatilidad. Las expectativas de los campesinos crecían con cada promesa.
pero su frustración se profundizaba con cada fracaso. Mientras tanto, el miedo de los terratenientes se convertía en una rabia fría y calculadora. La promesa de reforma, aunque traicionada a menudo, tuvo un efecto secundario que los poderosos no anticiparon. Galvanizó a los campesinos. Se organizaron como nunca antes. Movimientos como la Unión Nacional de Campesinos, UNC, ganaron una fuerza formidable. Ya no se contentaban con esperar. Comenzaron a actuar. Organizaron ocupaciones de tierras, recuperando pacíficamente lo que las leyes prometían, pero la burocracia y la corrupción les negaban. Realizaron manifestaciones, exigiendo la aplicación de las leyes de reforma. Y no estaban solos. Forjaron alianzas cruciales con sindicatos de trabajadores y grupos de estudiantes universitarios, creando un frente social amplio y políticamente potente. El poder de la gente comenzaba a sentirse como una amenaza real a la fortuna de unos pocos. Pero el elemento que transformó este movimiento social en una amenaza existencial para la oligarquía fue la participación activa de un sector de la Iglesia Católica. Influenciada por los vientos de cambio que soplaban desde la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 1968 en Medellín, la Iglesia en muchas partes de la región había declarado una opción preferencial por los pobres. Este no era un simple eslogan, era un compromiso radical. En Honduras, esto se tradujo en un apoyo directo y valiente a la lucha de los campesinos. Sacerdotes y monjas, tanto hondureños como extranjeros, dejaron la comodidad de sus parroquias para vivir y trabajar junto a las comunidades rurales. Les proporcionaron apoyo organizativo, les dieron legitimidad moral y, crucialmente, les ofrecieron conexiones internacionales que podían visibilizar su lucha y denunciar los abusos. Esta alianza entre campesinos organizados, estudiantes idealistas y una iglesia con una autoridad moral inmensa representó un desafío sin precedentes al orden establecido. La lucha por la tierra ahora tenía la bendición de Dios, y eso aterraba a quienes habían construido su riqueza sobre la injusticia. El escenario para la tragedia estaba listo. La marcha contra el hambre, planeada para la capital, Tegucigalpa, era el punto de no retorno. Ya no era una disputa local, era una demostración nacional de poder. La alianza militar terrateniente percibió esto no como una protesta, sino como una declaración de guerra, y decidieron que la respuesta no sería la negociación, sino la aniquilación. Olancho, el viejo oeste de Honduras, tierra de pistoleros y poder desmedido de los terratenientes, se convertiría en el teatro perfecto para su macabra performance de terror. El costo de mantener su poder sería pagado con sangre. El 25 de junio de 1975 amaneció cargado de una tensión palpable. Era el día señalado para el clímax sangriento de un conflicto que se había estado gestando durante décadas. Los eventos que se desarrollaron a lo largo de esa jornada no fueron una explosión espontánea de violencia, ni el resultado de un enfrentamiento caótico. Fueron una operación quirúrgica, una sinfonía de horror orquestada con una precisión escalofriante, cuyos métodos fueron calculados no solo para matar, sino para aterrorizar, para profanar y para enviar un mensaje imborrable a través del tiempo. El catalizador de la tragedia fue la marcha contra el hambre. Ese día en Juticalpa, la capital de Olancho, la Unión Nacional de Campesinos había organizado una manifestación. El objetivo era simple y justo: protestar contra la lentitud deliberada, la obstrucción burocrática y la corrupción que impedían la aplicación de la reforma agraria. Este evento local era, en realidad, una pieza de un movimiento nacional mucho más grande. Desde diferentes puntos del país, columnas de activistas se dirigían a la capital, Tegucigalpa, para una gran marcha nacional que pondría al gobierno contra las cuerdas. Fue en este contexto de movilización y esperanza que un grupo de activistas, una mezcla de líderes campesinos, estudiantes idealistas y sus aliados religiosos, fue interceptado. No fue una detención casual, fue una emboscada,
el primer acto de una operación militar y paramilitar perfectamente coordinada. Los activistas capturados fueron arrancados de las calles y llevados a la hacienda Los Horcones. Este detalle es crucial. No fueron llevados a un cuartel militar o a una comisaría, sino a una propiedad privada, un feudo personal. La finca pertenecía a José Manuel Zelaya Ordóñez, uno de los terratenientes más ricos y poderosos de la región. Allí, lejos de cualquier testigo, en el corazón del poder oligárquico, la violencia se desató de una forma sistemática y sádica. Los detalles de los asesinatos son fundamentales para entender la intención simbólica de la masacre, porque cada acto fue un mensaje, cada mutilación fue una declaración. La performance de terror comenzó incluso antes de llegar a la finca. El padre Michael Casimiro Cypher, un sacerdote estadounidense, fue detenido en el centro de Juticalpa. No fue simplemente arrestado, fue humillado públicamente. Lo desnudaron en la plaza del pueblo, lo ridiculizaron y lo golpearon a la vista de todos. Este acto inicial fue un ritual de degradación. Su objetivo era despojar a una figura de autoridad moral de toda su dignidad, demostrar a la comunidad que ni siquiera un hombre de Dios, un extranjero, estaba a salvo. Era una forma de decir, nadie puede protegerlos. Una vez en Los Horcones, el horror se intensificó. Los dos sacerdotes, el padre Casimiro y el padre Iván Betancourt, un colombiano, fueron el foco de una crueldad particular. Ambos fueron sometidos a torturas extremas. Fueron castrados. Este acto de mutilación era profundamente simbólico. Atacaba directamente el núcleo de su identidad sacerdotal, profanando violentamente su celibato, el símbolo de su devoción total a Dios y a los pobres. Pero no se detuvieron ahí. Los relatos indican que al padre Betancourt también le cortaron la lengua. Silenciaron al hombre que usaba su voz para predicar el evangelio de la justicia social, al que organizaba y daba ánimo a los campesinos. El mensaje era claro. La palabra de justicia sería arrancada de raíz. La simbología macabra continuó con las otras víctimas. 5 agricultores campesinos fueron asesinados de una forma que pervertía la esencia misma de su existencia. Fueron quemados vivos dentro de un gran horno de pan. Un horno, el lugar donde la comunidad transforma el grano, fruto de su trabajo, en el pan que da sustento y vida, fue convertido en un instrumento de muerte y calcinación. Era una metáfora aterradora. Los cimientos de la vida campesina, su trabajo, su alimento, su comunidad, serían usados como armas para aniquilarlos. Cada vez que alguien viera un horno de pan, recordaría el olor a carne quemada de sus líderes. El ritual de aniquilación culminó con el asesinato de las 2 mujeres activistas del grupo. No las fusilaron, las arrojaron vivas a un pozo profundo, un pozo de agua, la fuente de la vida. Y una vez dentro, dinamitaron el pozo. Este método combina el horror de ser enterrado vivo con la obliteración total de una explosión. El objetivo no era solo matar, era borrar a las víctimas de la faz de la tierra, no dejar rastro de sus cuerpos, negar a sus familias un lugar para el luto, un lugar para la memoria. Era un acto de desaparición forzada llevado a su extremo más brutal. La violencia empleada en Los Horcones fue, por lo tanto, un acto de comunicación a través del terror. Los perpetradores no se contentaron con ejecutar a sus víctimas. Emplearon métodos elaborados que atacaban los símbolos de sus identidades, la fe, la palabra, el sustento, la vida misma. Fue un contrarritual de poder diseñado para mostrar la omnipotencia de la alianza militar terrateniente. El mensaje para toda la nación era devastador y paralizante. Su fe no puede protegerlos, su comunidad no puede sustentarlos, y su propia existencia puede ser borrada sin dejar rastro. Y todo esto ocurrió con la fusión perfecta del poder público y privado. Una operación ejecutada por militares del Estado, en una propiedad privada, para proteger intereses económicos privados. Esta era la verdadera cara del poder que la masacre buscaba defender, un poder cuyo costo se pagaría siempre con la sangre de los más vulnerables.
Para comprender la verdadera dimensión humana de esta tragedia, debemos ir más allá de los hechos y ponerle rostro a quienes protagonizaron esta lucha. De un lado, una coalición de hombres y mujeres que creían en un mundo más justo, dispuestos a arriesgarlo todo por esa convicción. Del otro, una alianza de poder, de hombres acostumbrados a que su voluntad fuera ley, decididos a mantener su status quo y sus fortunas a cualquier precio. Las víctimas, una coalición por la justicia. Las 14 víctimas no eran un grupo homogéneo. Representaban la diversidad y la fuerza del nuevo movimiento social que estaba desafiando a la oligarquía hondureña. Eran el tejido vivo de una esperanza. El padre Michael Casimiro Cypher, nacido en 1941 en Wisconsin, Estados Unidos, era un sacerdote franciscano conventual. Llegó a Honduras en 1973, apenas 2 años antes de su muerte. Sirviendo en la remota y agreste región de Olancho, se ganó el corazón de la gente por su sencillez, su humildad y su buen humor. Encarnaba el espíritu de San Francisco de Asís, viviendo una vida de austeridad y dedicación a los más pobres. No era un organizador político de primera línea, su trabajo era más pastoral, pero su profundo compromiso con el bienestar y la dignidad de los campesinos lo convirtió, a los ojos de los poderosos, en un enemigo. Su asesinato tuvo un eco internacional. Fue el primer misionero estadounidense asesinado en América Latina durante este convulso periodo. Hoy, su causa de canonización está en marcha, un esfuerzo por transformar su memoria de víctima en la de un mártir universal de la justicia, un santo cuyo sacrificio no debe ser olvidado. El padre Iván Betancourt, de nacionalidad colombiana, tenía un perfil diferente. Estaba más directamente involucrado en la organización de los campesinos. Era una voz líder, un estratega que ayudaba a planificar las manifestaciones y a denunciar las injusticias en la adjudicación de tierras. La tortura extrema que sufrió, la castración y el corte de su lengua, sugiere que fue un objetivo específico. Los asesinos no solo querían matarlo, querían hacer un ejemplo de él, silenciar la voz más elocuente del movimiento. Los otros 12 mártires incluían líderes campesinos, estudiantes universitarios y 2 mujeres. Sus nombres, en su mayoría, han sido borrados por la historia. Un testimonio trágico de cómo la violencia a menudo se ceba con los más anónimos. Sin embargo, conocemos a Máximo Aguilera, un líder campesino que tenía un hijo, Lucas Aguilera, que era diputado del Partido Demócrata Cristiano. Esta conexión, aunque tenue, es significativa. Muestra que el movimiento no estaba completamente aislado. Tenía algunos vínculos, por pequeños que fueran, con las estructuras políticas formales, lo que quizás lo hacía aún más peligroso para la élite. La presencia de estudiantes de la ciudad resalta la poderosa alianza urbano-rural que se estaba forjando, mientras que el asesinato de las 2 mujeres subraya la naturaleza totalitaria de la violencia, una violencia que no distinguía géneros ni roles, solo veía enemigos a aniquilar. La mayoría de las víctimas campesinas permanecen como desconocidas en los registros oficiales, un vacío que no es una simple falta de datos, sino una representación brutal del borrado histórico que acompaña a estas atrocidades. Sus vidas, su trabajo y su sacrificio fueron considerados de tan poco valor que ni siquiera sus nombres merecían ser recordados por el Estado. Los perpetradores, la alianza del dinero y las armas. Los responsables de la masacre representaban los 2 pilares de la estructura de poder tradicional hondureña, el ejército, con su monopolio de la violencia legal, y la oligarquía agraria, con su inmenso poder económico. En el lado militar, los nombres claves son el mayor José Enrique Chinchilla y el teniente Benjamín Plata. Ellos fueron la mano visible del aparato represivo del Estado. Su participación directa y su comando de la operación confirman que la masacre no fue el trabajo de un escuadrón de la muerte, clandestino, o de pistoleros privados actuando por su cuenta. Fue una acción militar sancionada, planificada y ejecutada por oficiales del Ejército de Honduras. El Estado mismo fue el asesino. En el lado de los terratenientes,
La figura central es José Manuel Zelaya Ordóñez. Un hombre inmensamente rico, un patriarca poderoso, dueño de la hacienda Los Horcones donde se cometieron los crímenes. Su implicación no fue pasiva. No solo prestó su propiedad como teatro del horror, fue condenado por su participación directa en la masacre. Un informe militar posterior incluso indicó que un rifle proporcionado por él fue utilizado en los asesinatos. Su identidad es de una importancia histórica abrumadora, ya que era el padre de José Manuel Mel Zelaya Rosales, quien, décadas más tarde, se convertiría en presidente de Honduras y sufriría un destino irónicamente similar a manos de la misma alianza de poder que su padre representaba. Junto a Zelaya Ordóñez, otro terrateniente, Carlos Barr, también fue condenado, representando los intereses colectivos de una oligarquía local que se sentía existencialmente amenazada por el activismo campesino. La colaboración entre estos hombres, los militares y los terratenientes, demuestra la simbiosis perfecta entre el poder militar y el poder económico. No eran actores separados, eran socios en un proyecto común: mantener un orden social que garantizaba sus privilegios y su flujo de dinero, sin importar el costo humano. La masacre de Los Horcones fue, en esencia, una brutal transacción comercial en la que se intercambió la vida de 14 personas por la seguridad de sus fortunas. Si la masacre fue una performance de terror, la respuesta del sistema legal hondureño fue una farsa, un acto de teatro cínico cuyo guión ya estaba escrito. El resultado final no fue un fracaso de la justicia, sino su perversión deliberada, un acto político calculado para consolidar la impunidad y enviar un segundo mensaje, tan escalofriante como el primero. Los agentes del Estado y sus aliados ricos están, y siempre estarán, por encima de la ley. El valor de sus vidas es infinitamente superior. Tras el macabro descubrimiento de los cuerpos mutilados en el pozo dinamitado, la brutalidad del crimen conmocionó a la nación. La noticia se extendió y la presión, tanto interna como internacional, exigió una respuesta. La primera medida del gobierno central fue reveladora. Ordenó a todos los sacerdotes, monjes y monjas extranjeros que abandonaran la zona. La justificación oficial fue que era por su propia seguridad, pero el efecto práctico fue eliminar testigos clave, desarticular el apoyo de la Iglesia al movimiento campesino y aislar a las comunidades locales. A pesar de esta maniobra, la naturaleza atroz de la masacre y el hecho de que involucrara a ciudadanos extranjeros, un sacerdote estadounidense y otro colombiano, hicieron imposible que el caso fuera simplemente barrido bajo la alfombra. Se abrió una investigación que condujo a un juicio, y aquí ocurrió algo excepcional para la época y el lugar. Los principales perpetradores fueron declarados culpables. El mayor, José Enrique Chinchilla, el teniente Benjamín Plata y los terratenientes José Manuel Zelaya Ordóñez y Carlos Barr fueron condenados por su participación y sentenciados a prisión. Parecía un milagro, un destello de justicia en medio de la oscuridad. Zelaya Ordóñez, el poderoso patriarca, cumplió varios años de prisión. Pero esta victoria de la justicia fue efímera, un espejismo. Los perpetradores pasaron poco más de un año en la cárcel antes de ser liberados. Su libertad no fue el resultado de una apelación exitosa o de una revisión del caso. Fue garantizada por un decreto de amnistía para crímenes militares, emitido por la Asamblea Nacional Constituyente en septiembre de 1980. Este acto legal, realizado durante el gobierno militar de transición del general Policarpo Paz García, fue la legalización de la impunidad. Este tipo de autoamnistías fueron una práctica común en América Latina durante las transiciones de regímenes militares a gobiernos civiles. Eran leyes diseñadas por las dictaduras salientes para asegurarse de que ni ellos ni sus agentes fueran jamás procesados por las violaciones masivas de derechos humanos que habían cometido. Eran un escudo legal para proteger a los asesinos y torturadores, un mecanismo para garantizar una transición pactada
donde el poder real, el militar y el económico nunca tuviera que rendir cuentas. La amnistía de 1980 en Honduras anuló las condenas de los Horcones y envió un mensaje inequívoco. El Estado protegería a los suyos sin importar la gravedad de sus crímenes. El costo de la justicia se consideró una deuda impagable para el nuevo régimen. Crucialmente, la amnistía también aseguró que los autores intelectuales del crimen, los oficiales de alto rango y las élites que ordenaron la masacre, nunca fueran investigados. Décadas después, el hijo de José Manuel Zelaya Ordóñez, el expresidente Manuel Zelaya, ofreció una narrativa revisionista. Defendió la inocencia de su padre, afirmando que la finca Los Horcones simplemente había sido prestada a los militares para un puesto de control y que su padre fue condenado injustamente por un crimen cometido exclusivamente por el ejército. Esta versión contradice el registro histórico de su condena y posterior liberación por amnistía. Este intento de reescribir la historia ilustra la naturaleza profundamente contestada de la memoria de la masacre y el enorme capital político en juego para la familia Zelaya. La amnistía de 1980 no fue solo sobre este caso. Fue un acto fundacional de la nueva era democrática en Honduras. Al perdonar a los asesinos de los Horcones, la nueva clase política estableció las reglas del juego. Las Fuerzas Armadas mantendrían un poder inmenso tras bastidores y no serían responsabilizadas por sus crímenes pasados. Este acto creó un defecto de nacimiento en la democracia hondureña, estableciendo un precedente de impunidad que permitiría la violencia política de la Guerra Sucia de los años 80 y que finalmente encontraría su eco en la crisis del golpe de Estado de 2009. La impunidad tiene un costo a largo plazo y Honduras lo ha estado pagando con intereses durante décadas. La amnistía para los asesinos de los Horcones es el ancestro legal y político directo de la impunidad que sigue plagando al país hasta el día de hoy. La masacre de los Horcones dejó una cicatriz que nunca ha sanado en el alma de Honduras. Su legado no reside únicamente en la trágica pérdida de 14 vidas, sino en la forma en que el evento ha sido recordado, combatido y utilizado como arma política hasta el día de hoy. Lejos de ser un capítulo cerrado de la historia, la masacre permanece como un fantasma activo, una presencia inquietante que persigue el presente y condiciona el futuro del país. El dinero que se protegió con esas muertes sigue generando poder y conflicto. A pesar de los esfuerzos oficiales por imponer el silencio y el olvido a través de amnistías y narrativas distorsionadas, la memoria de la masacre persiste, obstinada y vibrante. En las comunidades de Olancho, el recuerdo sigue vivo, transmitido de generación en generación. Para la Iglesia Católica y los movimientos sociales, las víctimas no son simples muertos, son mártires de la justicia. Cada 25 de junio se conmemora el Día de los Mártires, un acto de contramemoria que desafía la narrativa oficial de impunidad. Es una forma de decir, nosotros no olvidamos. Este recuerdo se ve reforzado por el proceso de canonización del padre Casimiro Seifer. Este esfuerzo busca inscribir su sacrificio en la historia universal de la Iglesia, transformando a una víctima de la violencia política en un santo. Es un acto poderoso que eleva una masacre local a un paradigma universal de martirio por la causa de los oprimidos, un recordatorio eterno del valor de una vida entregada a los demás. Este legado de memoria alimenta directamente las luchas contemporáneas por la justicia. Casi 50 años después del evento, organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo una rendición de cuentas. Piden que la familia Zelaya, que irónicamente regresó al centro del poder con la presidencia de Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, emita un reconocimiento formal del crimen y una disculpa pública en nombre de su patriarca, José Manuel Zelaya Ordóñez. Pero estas demandas van más allá de una simple disculpa. Exigen un compromiso renovado con la causa por la que murieron los mártires,
una reforma agraria profunda y significativa que finalmente aborde la desigualdad estructural en la posesión de la tierra, la raíz de tanta violencia y pobreza. Esto demuestra que la injusticia histórica de 1975 está directamente conectada con los debates políticos actuales sobre la distribución de la riqueza y el acceso a los recursos. Y es aquí donde encontramos la más profunda y trágica ironía del legado de los Horcones, la figura de Manuel Mel Zelaya Rosales, el hijo de uno de los principales perpetradores de una masacre contra reformistas agrarios. Experimentó una notable transformación política durante su propia presidencia. De ser un político tradicional del Partido Liberal, se movió progresivamente hacia la izquierda. Abrazó reformas populistas, aumentó significativamente el salario mínimo y desafió frontalmente a la oligarquía del país, a las mismas fuerzas económicas y sociales que su padre había representado y defendido con sangre. El 28 de junio de 2009, la historia completó su ciclo de la manera más cruel. Mel Zelaya fue derrocado por un golpe militar, apoyado por la misma alianza de élites empresariales y militares que su padre había ayudado a consolidar en 1975. El fantasma de los Horcones sobrevoló el golpe de 2009. La persistencia de las mismas líneas de falla en la sociedad hondureña, la lucha por la tierra, el poder desmedido de una élite y la disposición del ejército a intervenir para proteger esos intereses económicos, se reveló con una claridad brutal. La historia de los Zelaya, padre e hijo, encapsula la tragedia cíclica de Honduras, donde los conflictos no resueltos del pasado resurgen para devorar cualquier intento de reforma en el presente. Mientras tanto, la historia oficial de Honduras ha evitado sistemáticamente un ajuste de cuentas completo con su pasado. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, establecida después del golpe de 2009, se centró casi exclusivamente en los eventos de ese año, ignorando en gran medida las atrocidades fundacionales como los Horcones, que establecieron los precedentes de violencia e impunidad. Esta memoria selectiva permite al Estado evitar confrontar las raíces profundas de su violencia institucional. El legado de los Horcones es, por tanto, un campo de batalla de narrativas. Por un lado, la memoria popular y religiosa construye un relato de martirio. Por otro, la política contemporánea crea sus propias narrativas de victimización, a menudo ignorando las contradicciones de su propio pasado. La realidad histórica de la masacre de los Horcones complica profundamente estas narrativas, creando una tensión incómoda y no resuelta en el corazón de la política hondureña, un recordatorio de que las deudas de sangre, tarde o temprano, siempre exigen ser pagadas. El masacre de los Horcones de 1975 fue mucho más que un asesinato en masa. Fue un acto fundacional de terror simbólico que desnudó la naturaleza del poder en Honduras. La violencia fue una performance calculada, una inversión en miedo diseñada no solo para eliminar a 14 personas, sino para aterrorizar a todo un movimiento social y reafirmar el dominio absoluto de una alianza militar oligárquica. La brutalidad ritualística, la castración de los sacerdotes, la incineración de los campesinos en un horno de pan, la obliteración de las mujeres en un pozo, fue un mensaje escrito con sangre, una declaración de que ningún símbolo de fe, comunidad o vida estaría a salvo si desafiaba los intereses económicos de los poderosos. Sin embargo, el verdadero y más duradero legado de la masacre reside en la exitosa consolidación de un sistema de impunidad. La rápida amnistía concedida a los perpetradores no fue un error judicial, sino la función diseñada del sistema: proteger a los agentes del poder. Este acto de impunidad legalizada, ocurrido justo antes de la transición de Honduras a una democracia formal, inyectó un veneno duradero en el cuerpo político de la nación. Estableció el precedente de que los ciclos de violencia y los golpes de Estado son herramientas aceptables para resolver disputas políticas, siempre y cuando sirvan para proteger la fortuna y los privilegios de la élite. Hoy,
el fantasma de los horcones sigue atormentando a Honduras. Se manifiesta en las luchas interminables por la tierra, en las demandas de una disculpa, que apuntan al corazón del gobierno actual, y en la trágica y cíclica historia de la familia Zelaya, que encapsula las contradicciones más profundas del país. Una verdadera reconciliación nacional en Honduras será imposible sin una confrontación honesta y completa con crímenes fundacionales como el cometido en los horcones. La memoria de los 14 mártires sirve como un recordatorio perpetuo de que la justicia que se retrasa es la semilla de la inestabilidad futura, y que ninguna sociedad puede construir un futuro próspero sobre cimientos de sangre y olvido. Gracias por acompañarme en El Relator Oscuro. Si esta historia te ha impactado, suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es fundamental para seguir arrojando luz sobre las sombras de nuestra historia. Hasta la próxima.